La Casa Blanca enfrenta la presión constante de más de 60 familias estadounidenses cuyos parientes están detenidos en el extranjero, incluyendo varios en Venezuela. Les puedo asegurar que estamos trabajando en estos casos como un asunto de máxima prioridad. Nuestro enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carsten, ha realizado un par de viajes a Venezuela para trabajar en estos casos y continuará haciéndolo en silencio en un esfuerzo por lograr avances. El mes pasado, después de que la estrella del baloncesto Brittney Griner compareciera ante un tribunal ruso por cargos de drogas, la administración Biden perfeccionó su política de rehenes, permitiendo que las agencias impongan sanciones y prohibiciones de visas a actores estatales y no estatales que retienen a estadounidenses. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos ofreció a Rusia un intercambio de rehenes. En el caso venezolano, la Casa Blanca ha dicho que no está previsto el uso de fichas de cambio, a pesar de las sugerencias hechas por el gobierno de Nicolás Maduro. Aún así, evitan hablar sobre las negociaciones. No le hace ningún bien a sus casos, a sus posibilidades de pronta liberación si habláramos de ellos públicamente. El experto en estos temas, Philip Babbitt, resalta que el presidente debe tener confianza en sus negociadores, pero también debe ser consciente del riesgo de las concesiones. Si trata de forzar para recuperar a los rehenes con amenazas más drásticas o con concesiones más drásticas, realmente incluso, si tiene éxito, hará las cosas más difíciles para Estados Unidos si se toman rehenes de nuevo en el futuro. El gobierno estadounidense creó recientemente el indicador de viajes bajo la letra D para sus ciudadanos, que indica los países donde pueden ser detenidos injustamente. Venezuela, Corea del Norte, Irán y Rusia están en la categoría. Reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba. La radio Estéreo Fe, ubicada en el norte de Nicaragua, fue cerrada hace unas horas por el Instituto de Telecomunicaciones Telcor, con la que ya suman más de una veintena de medios de comunicación cerrados en lo que va del mes de agosto. Organizaciones de periodistas denuncian que hay un apagón informativo. Esto representa un nuevo golpe a la libertad de prensa, representa un nuevo golpe a las libertades públicas. Este martes, en el edificio del diario La Prensa, se inauguró el Centro Cultural y Politécnico, donde según el gobierno más de 13.000 estudiantes recibirán talleres y cursos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos denuncia que se trata de una confiscación. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega justifica la confiscación al diario La Prensa, pues denuncia que ahí era un centro donde se fabricaban delitos, mientras toda la redacción del diario tuvo que salir al exilio. Les informó Donaldo Hernández de La Voz de América para Telearuba. Fuerzas estadounidenses respondieron el miércoles en la noche a los ataques con cohetes en 2 sitios en Siria, destruyendo 3 vehículos y equipos utilizados para lanzar dichos cohetes. La información fue proporcionada en un comunicado que fue emitido en el Comando Central de Estados Unidos, en el cual se indicó además que las evaluaciones iniciales indican que 2 o 3 presuntos militantes respaldados por Irán que realizaron uno de los ataques murieron durante la respuesta de Estados Unidos. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba.